Esas milicias están detrás de la muerte de 7 personas durante el frustrado ingreso de ayuda humanitaria. El llamado del dictador se produce horas antes de protestas convocadas en todo el país por el presidente interino Juan Guaidó para expresar el descontento por el corte de energía más grave que haya sufrido el país. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, advirtió que llegó la hora de la resistencia activa, para lo cual pidió el apoyo de todas sus organizaciones populares, tras un apagón que completó 4 días y atribuye a un ataque de Estados Unidos. Les hago un llamado a los colectivos, a todos, llegó la hora de la resistencia activa, dijo Maduro en una locución en cadena de radio y televisión la noche del lunes. Los colectivos son organizaciones comunitarias que según la oposición algunos han sido armados por el gobierno y actúan como milicias paramilitares. Según los adversarios de Maduro y ONG de Derechos Humanos, esos grupos están detrás de la muerte de 7 personas durante el frustrado ingreso de donaciones de Estados Unidos, por las fronteras con Colombia y Brasil, el pasado 23 de febrero. Maduro amplió su llamado a organizaciones de base que coordinan las misiones sociales del gobierno y a otras que apoyan actividades del partido oficialista, estas últimas comparadas por opositores con los comités de defensa de la Revolución Cubana. Llegó la hora de la resistencia activa en la comunidad, informando, ayudando, promoviendo la actuación solidaria entre familias y comunidades, subrayó el mandatario socialista. Su llamado se produce un día antes de protestas convocadas en todo el país por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países encabezados por Estados Unidos, para expresar el descontento por el apagón más grave que haya sufrido el país. Ustedes, títeres, payasos, nos arrebatarán la paz. Aspiro a que en las próximas horas y en la madrugada de mañana podamos avanzar en firme en la recuperación del sistema eléctrico, sostuvo Maduro, aludiendo indirectamente a Guaidó, a quien también culpa del colapso eléctrico. Según el dictador, el apagón se produjo por un ataque cibernético y electromagnético de Estados Unidos contra la principal fuente de generación del país. Maduro dijo que detrás de esa agresión se esconde una estrategia para desesperar a la gente y reactivar el ingreso de ayuda humanitaria, y así justificar una invasión norteamericana. También reportó la captura de 2 personas que tramaban otro sabotaje en la hidroeléctrica Guri Sur, donde se originó el problema, y sostuvo que ya hay un alto porcentaje del país incorporado al sistema eléctrico nacional. El apagón afectó a 22 de los 23 estados, además de Caracas. El servicio es intermitente en varias zonas como la capital, mientras que en el interior del país hay áreas que siguen a oscuras. 3 militares y 2 civiles fallecieron tras ser detonado un artefacto explosivo en la vía que comunica al municipio de Tibú con el corregimiento de La Gabarra, en norte de Santander. Un comandante del ejército dice que el atentado fue organizado por el bloque nororiental del ELN desde Venezuela. El hecho se presentó cuando uniformados del batallón de ingenieros número 50 realizaban trabajos de arreglo de la vía de la subregión del Catatumbo. Entre los soldados muertos fueron identificados Carlos Roberto Prada y Wilmer Orduz. Sobre el tema, el comandante del ejército, general Nicasio Martínez, informó que los 2 civiles fallecidos, que pasaban por el lugar al momento de la explosión, son de nacionalidad venezolana,
identificados como Jairo Salazar González y Carlos Rada Sánchez, y aseguró que las órdenes llegaron desde territorio venezolano. Son 5 personas las que fallecen por la activación de explosivos por cable mando. Presumimos que la acción terrorista se planeó en Venezuela, ya que estamos a 8 kilómetros de la frontera y allí hacen presencia estos grupos, y fue ejecutada por el Frente Luis Enrique León Guerra del bloque nororiental del ELN, dijo el general según cita RCN Radio. El alto oficial dijo que desde 2015 han neutralizado 15 acciones terroristas en esa zona. Cuba acusó este lunes al de Estados Unidos de sabotaje y acto terrorista al considerar que el gobierno de Donald Trump está detrás del apagón masivo en Venezuela. Cuba condena enérgicamente el sabotaje al suministro de electricidad en Venezuela, que constituye un acto terrorista, dirigido a dañar a la población indefensa de toda una nación, indica una declaración suscrita por el gobierno revolucionario cubano. Este acusa a Estados Unidos de utilizar a la población venezolana como rehén en la guerra no convencional contra el gobierno legítimo que preside el compañero Nicolás Maduro Moros y la Unión Cívico-Militar del Pueblo Bolivariano y Chavista. De este modo, y como era previsible, el gobierno cubano se ha alineado con el de Maduro en su tesis de que el corte eléctrico en Venezuela fue originado por un ataque cibernético a la central hidroeléctrica de Guri, que abastece a cerca del 70% del territorio de este país, y ha señalado directamente a Washington. Aunque aún no se han presentado evidencias de la participación estadounidense en el supuesto ciberataque del pasado jueves, el gobierno cubano sí argumentó que la secuencia y modalidad de los hechos recuerda al sabotaje realizado a la industria petrolera en 2002 en el país sudamericano. En diciembre de aquel año se produjo una huelga petrolera para forzar la renuncia de Chávez que duró 63 días, en los que se desplomó la producción y se generaron pérdidas por unos 13,000 millones de dólares. El fallo eléctrico del pasado jueves dejó sin luz a casi todo el país y más de 100 horas después continúan los apagones masivos e incluso se han producido episodios de violencia y saqueos en comercios en algunas ciudades. El gobierno de Maduro atribuyó el incidente a un ataque cibernético que produjo una falla en la citada central de Guri, sur de Venezuela, una tesis que ha rechazado la oposición, liderada por el presidente interino Juan Guaidó. Las fallas eléctricas y de otros servicios públicos son frecuentes en Venezuela, un país que atraviesa una severa crisis económica, pese a poseer las mayores reservas de crudo en el mundo. Esta crisis tiene como telón de fondo la tensión que se elevó el pasado enero cuando Maduro juró un nuevo mandato, cuya legitimidad no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional, y en respuesta Guaidó declaró que asumía las competencias del Ejecutivo como presidente interino. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, denunció este viernes que el gobierno de los Estados Unidos ha trasladado fuerzas especiales y de equipamiento a la frontera colombo-venezolana. Se observa el traslado de fuerzas especiales y equipos a un espacio más cercano al territorio de Venezuela, aseveró la funcionaria del gobierno de Vladimir Putin. Señaló que hay datos sobre la posible compra por parte de compañías de Estados Unidos y de sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, de un gran arsenal de armas y municiones en uno de los países de Europa Oriental para luego entregarlas a las fuerzas opositoras venezolanas.
Detalló que las armas que podrían ser adquiridas son modelos y análogos de ametralladoras, lanzagranadas acoplados y automáticas, sistemas portátiles de defensa antiaérea, municiones para armas de fuego y artillerías de diversos usos. La diplomática indicó que hay una provocación peligrosa y a gran escala que está programada para el 23 de febrero, el cruce de la frontera de Venezuela por parte del llamado convoy humanitario incitado y dirigido por Washington. Dijo que esta provocación podría desencadenar un choque de partidarios y opositores del gobierno actual, y se está forjando un pretexto conveniente para una acción militar con el fin de despojar del poder al actual presidente legítimo del país, Nicolás Maduro. Aseguró que, si los planes de los provocadores se materializan, significará el traspaso de la política exterior agresiva de Estados Unidos a un nuevo nivel, el nivel de las aventuras militares, hecho que agudizará la tensión y se elevará la confrontación en el mundo. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, enfatizó este viernes la denuncia realizada por la portavoz de la Cancillería rusa. Grave denuncia que hace la Cancillería rusa. Ante el fracaso del golpe de Estado, la comunidad internacional debe estar atenta y vigilante ante la persistencia del gobierno de Estados Unidos y factores extremistas nacionales, para generar violencia en Venezuela, indicó Arreaza. La oposición venezolana prevé ingresar lo que han calificado como ayuda humanitaria a Venezuela este sábado 23 de febrero sin la autorización del Estado venezolano ni el apoyo de organizaciones como la Cruz Roja y las Naciones Unidas.